Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Recuerden que, los que vinieron hace 8 días, recuerden que empezamos a ver este libro. Si Dios nos los permite, vamos a terminarlo, esperemos que sí. Y no terminamos este capítulo, nos quedamos viendo algunos temas pendientes. Vamos a leer solamente ahorita el verso 10, Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Lo voy a leer una vez y después todos juntos lo volvemos a leer. Perdón, hermano. Dice así la palabra del Señor: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora todos juntos: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das para meditar una vez más en tu palabra. Queremos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo venga y aclare cualquier duda, Señor. Permíteme ser claro, ser entendido, para que no cause yo algún problema de interpretación, ni cause confusión en la mente de mis hermanos, sino que todo fluya conforme a la revelación que tú diste, para que nosotros la comprendiéramos. Quita toda distracción, todo aquello que venga en esta hora a quitarnos, a robarnos la paz y la atención. Lo llevamos cautivo a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual te damos gracias. Amén. ¿Puede sentarse en esta hora, hermano? Bueno, para que pueda usted seguirme en lo que escribimos, hicimos unas diapositivas. Espero que no haya problemas en la lectura. Pusimos ahí una imagen de una película que se llamó Armageddon, o Armagedón en español, que ya tiene algunos años que la hicieron, y a mí me gustó mucho. Más que nada los efectos especiales, que en aquella época pues no había tan buenos efectos especiales, pero esta película fue de las primeras que le pusieron muy buenos efectos y me gustó. El tema nada que ver con lo que nos dice la Biblia acerca de esta batalla, pero era una película que hablaba acerca del fin de los tiempos, ¿sí? De unos asteroides que iban a venir a chocar con la Tierra y la iban a destruir. Es irrelevante esto. Vamos a ver entonces Apocalipsis capítulo 1, parte 2. En este capítulo en esta parte número 2, vamos a tratar de ver hoy, espero que podamos terminar, porque son temas muy extensos. Vamos a tratar de terminar. Aquí están los temas que vamos a estar tratando. El día del Señor. Eso que acabamos de leer, el apóstol Juan está diciendo: estaba yo en el día del Señor. Vamos a ver qué significa esto del día del Señor. Vamos a ver también la representación de Jesucristo en Apocalipsis. A Jesucristo se le ha representado de muchas formas en la Biblia, pero vamos a ver la concerniente a el libro de Apocalipsis, cómo lo describe el Apocalipsis. Y vamos a ver la estructura del libro. Si terminamos hoy estos temas, dentro de 8 días empezamos con el capítulo 2. Pues vamos a empezar con la parte, o con el inciso A, el día del Señor. Ya lo leímos, pero si alguien lo quiere volver a leer, no me enojo, para estarlo recordando. Si alguien quiere leer Apocalipsis 1:10. Gracias, hermana Oli.
Entonces aquí vemos lo que ya les decía. Juan dice que estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Incluso algunas traducciones nuevas, modernas, ya no dicen como dice aquí la Reina Valera del 60. Ya no dice estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ya dicen directamente yo estaba en el Espíritu en el día domingo. ¿Sí? De una vez ya entran diciendo que era el día domingo. Quizás sí era el día domingo, pero quiero también que entendamos algo, que el día del Señor es también un suceso, no es tan solo un día, y eso es lo que vamos a empezar a ver. ¿Por qué el día le llaman algunos cristianos al domingo el día del Señor? Vamos a verlo aquí. Para la mayoría de los cristianos el término hace referencia al domingo, y vamos a ver 3 causas de por qué le llaman el día del Señor. La primera es porque es el día de adoración pública. En Hechos 27, ahí dice que se reunían el primer día de la semana. ¿Sí? No voy a pedir que lo lean, pero sí anótelo. Si usted trae apuntes, anótelo. Era un día en que se reunían. En Corintios también Pablo habla un poquito de esto con respecto a la colecta que se estaba haciendo para las iglesias pobres. Él le dice a la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia pudiente, tenía recursos. Entonces él les dice, cada primer día de la semana aparten para la colecta que estamos llevando para las iglesias pobres, como la iglesia de Filipos, que era una iglesia completamente pobre. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto que apoyaran con una colecta el primer día de la semana, y era porque ya tenía la iglesia la costumbre de reunirse los días domingos, porque es el primer día de la semana. Pero algo de que le quiero decir, los israelitas o los judíos no conocían eso de que hoy es sábado, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ellos no tenían eso, los días así como nosotros los tenemos, hermano. Ellos decían el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana. Solamente al séptimo día le llamaban el Sabbat, porque Sabbat significa reposo o descanso, pero era por el significado de la palabra, no porque propiamente dijeran, es el sábado, ¿sí? Sino por lo que representaba. Entonces, con el segundo punto, el primer día de la semana, ¿sí? Por eso es que los cristianos adoraban en domingo, porque era el primer día de la semana, y hacían el culto. Bueno, eso tiene que ver con lo que acabamos de decir. Y la tercera causa por la cual adoraban el domingo o le llamaban el día del Señor era porque conmemoraban la resurrección de Jesucristo. Antes de Jesucristo, acuérdese que la Biblia nos decía que el sábado era el día para santificarse, ¿sí? El sábado era el día para santificarse. Dice la palabra de Dios en Génesis que el séptimo día Dios descansó, y después les dice a su pueblo que ese día no tenían que hacer nada, que era exclusivamente dedicado al Señor. Pero en el Nuevo Testamento cambian las cosas. Hay mucha controversia con respecto a esto. Incluso hoy sabemos que hay pues ¿cómo le puedo decir? Vamos a llamarle una religión, que incluso así se llaman, o les dicen comúnmente los sabáticos a esta gente. ¿Por qué? Porque su día de adoración sigue siendo el sábado. Es una de sus características múltiples que tienen. Y también hay otros grupos que están surgiendo, que son los judaizantes, que tratan de imponer nuevamente la ley mosaica a los cristianos, diciéndoles que esa es la ley que sigue vigente, ¿sí?
Y aparte hay otros grupos que todavía piensan que el sábado es el día del Señor. Y aquí hice una diapositiva para que veamos los fundamentos de esta gente. ¿Por qué dicen que el sábado sigue siendo el día del Señor y no el domingo? Entiendan, esto es simplemente lo que las posturas de esas personas que dicen que el día sábado sigue siendo el día del Señor. No quiero que piensen que yo les estoy diciendo que así debe de ser, ¿sí? Ni quiero tampoco causar confusión en ustedes. Si ustedes dicen, ay hermano, ya me está confundiendo, levante la mano y lo explicamos. Pero no quiero causar eso, simplemente lo voy a poner para que usted también, cuando se encuentre con esta gente y le digan, ¿sabes qué? Tú estás mal, porque el domingo no es el día del Señor, el día del Señor es el sábado. Usted tenga las bases para decir, no, espérate un momento, así no es. Vamos a ver. Para otros, el día del Señor hace referencia al sábado. ¿Por qué? Aquí va la primera. Porque Dios lo llama su día santo en toda la Biblia. En toda la Biblia, Dios, al referirse al sábado, dice que es su día santo. En ningún pasaje vemos que Dios le quite ese título a ese día. El segundo está dentro de los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Sí se acuerda usted de los 10 mandamientos? Bueno, no quiero que lo recuerde ahorita, simplemente recuerde que ahí está este mandamiento que dice que el pueblo de Dios tenía que guardar el sábado, ¿sí? Lo usarás para santificarte, y es el cuarto mandamiento. Fíjense, son fuertes sus bases si no las analizamos bien. En tercero, Jesús dice que Él es el Señor del sábado. Y ahí hay unas citas que están en Marcos 2:28 y Lucas 6:5. A ver, nada más lean una, la que encuentren primero, Marcos 2:28 o Lucas 6:5. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjese, Jesús les está diciendo a los de su tiempo, dice, el Hijo del Hombre aún es el Señor, ¿de qué día? Del día de reposo, es decir, del sábado, del séptimo día. Y no solamente una vez lo dice en esta cita siguiente. ¿Cuál leíste, hermana Frida? Marcos 2:28, ok. Lo dice también Lucas, y hay otras citas aparte. Y el apóstol Pablo enseñaba el día sábado. A ver, voy a empezar a hacer el ejercicio de hace 8 días. Les voy a dar algunas citas para que me lean ustedes. A ver, hermana Laura, si puedes buscar Hechos 13, 42, del 42 al 44. Hermana Frida, ¿ya leíste? Hermana Chávez, si no, ¿nos apoyaría con una cita? Hechos 18, 4. Y hermano Ignacio, Hechos 17, 2 y 3. A ver, vamos a empezar con Hechos 13, 42 y 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Okay. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Gracias, hermana Laurita. Dice ahí la palabra que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogasen que el siguiente día de reposo, o sea, estaban en el día de reposo,
pero les rogaban que dentro de 8 días Pablo y Bernabé volvieran a hablarles de las cosas del Señor. Y en el verso 44 dice, el siguiente día de reposo. Si os Pablo enseñaba en los días de reposo. ¿Qué dice Hechos 18:4? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Gracias, hermana Chávez. Volvemos a lo mismo. Dice, y discutía en la sinagoga, ¿qué días? Los días de reposo. ¿Sí? Discutía con griegos y judíos los días de reposo. Y finalmente, Hechos 17, 2 y 3, ¿qué nos dice? Pablo, como acostumbraron a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Gracias, hermano Ignacio. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Sí? Entonces no nada más una vez lo hizo varias veces en que usaba el día de reposo para darles enseñanzas. ¿Sí? Entonces esta es la postura de aquellos que dicen, no, el domingo no. El domingo es un invento de la iglesia. Es algo que ni siquiera tiene validez ni tiene bases. ¿Sí? Hay gente que así lo dice. ¿Y por qué les estoy mostrando esto? ¿Saben por qué se los quise mostrar? Porque así pasa con la Navidad. Ya sé que ya pasó la Navidad y que ya olvídalo, supera tu trauma, me podrían decir ustedes. Pero es que así hay personas, hermano, que siguen duro y dale en redes sociales diciendo que los cristianos no debemos celebrar la Navidad porque eso es pagano. ¿Sí? Vamos a ver por qué al domingo se le llama el día del Señor. Ahí en Apocalipsis 1:10, cuando Juan está escribiendo y dice el día del Señor, la palabra griega o las palabras griegas son Kyriaki y Mera. Kyriaki y Mera. Sí, son las palabras griegas. Yo sé que a muchos de ustedes les dicen, pues eso, eso a mí no me interesa el griego. Pero es importante. Así lo escribió el apóstol Juan. Si nosotros trajéramos un escrito original, manuscrito de aquellos tiempos, no hay originales, veríamos que ahí está la palabra Kyriaki y Mera. Bueno, esa palabra Kyriaki y Mera se tradujo al latín. ¿Y por qué al latín? Porque acuérdense que el Imperio Romano estaba ahora en la hegemonía, estaba en el poder. Ya los griegos habían sido desplazados por los romanos. Entonces ya, aunque la lengua griega tuvo mucho auge, pero los romanos empezaron a influenciar con su lenguaje. Entonces tradujeron el Kyriaki y Mera griego, lo trajeron al latín. Y en latín se dice Dominicus Dies. Día del Señor es Dominicus Dies. Entonces por eso los romanos al día domingo, o más bien dicho al primer día de la semana, le llaman domingo. ¿Sí? De hecho los romanos fueron los que le empezaron a poner domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en honor de sus dioses. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Pero le pusieron Dominicus Dies al primer día de la semana, y por eso posteriormente se hizo el domingo. Dominicus se asignó al primer día de la semana, de allí la palabra domingo, día del Señor. Día del Señor. ¿Sí? Ahora, volviendo a la postura de los que creen que el sábado es el día del Señor, ellos dicen, no hay ninguna mención a que Cristo hubiera dado instrucciones de cambiar el día de reposo. No hay ninguna mención a que Cristo hubiera dado instrucciones de cambiar el día de reposo. ¿O usted conoce alguna cita en la cual Jesucristo dijo, o Dios o el Espíritu Santo haya inspirado a alguien a decir, vamos a cambiar ahora el sábado por el domingo? ¿Conoce usted un pasaje de la Biblia donde suceda esto?
No hay pasajes. Bueno, que yo sepa, ¿verdad? O que yo recuerde, no hay pasaje que diga que se cambia sábado por domingo. Entonces esa es la postura muy personal de estos hombres. Incluso cuando el cristianismo llegó a ser la religión, ¿cómo le decían? La religión oficial del Imperio Romano en el 313, cuando el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano en el 313, cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, el 7 de marzo del año 321, cuando Constantino I decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Allá entonces ya intervino la parte política. Impusieron que el domingo tenía que ser el día de descanso oficial. A nivel político, a nivel secular, ya no hablando espiritualmente. Y posteriormente, en el año 363, las reuniones en el sábado fueron prohibidas por el canon 29 del Concilio de la Odisea. Es decir, el sábado quedó completamente desplazado. Ahora, quizás usted va a estar diciendo, ¿entonces estamos mal nosotros? ¿Qué les dirían ustedes a una persona que cree que el sábado sigue siendo el día del Señor? ¿Qué le dirían ustedes para decirles que no? A ver, vamos a poner a trabajar un poquito nuestra mente. ¿Qué le diríamos a esa persona? Al principio dimos tres causas de por qué. Pero aparte hay otras bases fuertes, firmes en la palabra. Un valiente, una valienta. ¿Hay quien habló? Emita, hermana Emma. Porque el Señor resucitó al tercer día. Ok, lo vimos dentro de las tres posiciones de los que creen que el domingo es el día del Señor. Ok. ¿Qué otra? Bueno, en la Biblia hay citas. Es verdad, Jesús en ningún pasaje nos dice que Él haya cambiado el sábado por el domingo. En ningún pasaje, ni le busque. Cuando alguien se encuentre con este tipo de personas, ni se quiebre la cabeza buscando un pasaje. Pero sí hay pasajes que lo sugieren. Sí, acuérdense que cuando Jesús resucita, se completa la obra redentora, se completa la obra redentora. ¿Sí? Empieza el nuevo pacto, un nuevo pacto. Si la ley mosaica queda desplazada y Dios a través de Jesucristo instaura un nuevo pacto. Y vemos que suceden muchas cosas a partir de ahí. De ahí, cuando Él resucita, todas las apariciones que hace a sus discípulos son el primer día de la semana. Se le aparece a las mujeres el primer día de la semana. Resucita el primer día de la semana. A los caminantes de Maús se les aparece el primer día de la semana. ¿Sí? Después nosotros podemos ver que cuando la iglesia empieza a crecer mucho, venían gentiles y había judíos, y los judíos querían que los gentiles obedecieran la ley mosaica, querían que se circuncidaran, en el caso de los hombres, que se circuncidaran y que obedecieran todas las cláusulas de la ley mosaica. Entonces se reúnen los apóstoles, los profetas, los maestros de aquel tiempo en el primer concilio cristiano, que fue el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo, y ahí toman ciertas decisiones. En el capítulo 15 de Hechos
Estando ahí todos estos hombres de Dios, incluso los 12, ahí estaban el grupo de los 12, algunos del grupo de los 12, y acordaron, en el verso 19, capítulo 15 de Hechos, verso 19, acordaron: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No molesten a los gentiles con cosas de las prácticas de la ley. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas fueron las 4 cosas que prevalecieron para que los gentiles convertidos cumplieran de la ley. En ningún momento dijeron, y tienen que observar el día sábado. Ahí tampoco los apóstoles mencionaron el día sábado. Entonces ahí vemos cómo solamente a los gentiles les dijeron, solamente queremos que se aparten de la contaminación de los ídolos, dejen sus ídolos, que no anden en relaciones sexuales ilícitas, que no adulteren, que no forniquen, que no haya bisexualidad, que no haya zoofilia, que no haya pedofilia, que no haya ninguna de esas cosas dentro del pueblo de Dios, que se abstengan de comer animales ahogados, sin nada de matar al pollo ahí metiéndola al agua y a que se muera, no, porque sigue teniendo la sangre dentro. El animal que se muere ahogado sigue con la sangre de dentro. Y aquí lo que decía Dios o a través, el Espíritu Santo a través de los discípulos, era que se abstuvieran de animales ahogados y de la sangre de esos animales. Es decir, nada de que me voy a ir a comer ahorita se me antojan unos taquitos ¿cómo se llama? De rellena, o creo que moronga también le dicen, ¿no? Algo así. Nada de que andemos comiendo taquitos de sangre de animales, hermano. Dicen que son muy buenos, yo nunca los he comido, pero absténgase. Eso sí, la palabra de Dios nos dice que de esas cosas nos debemos de abstener, de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo ahogado y de sangre. Eso no debemos de seguir. A raíz de esto, seguían los problemas. Ya sabe cómo a veces algunos seres humanos somos tercos. Y en Colosenses, capítulo 2, Pablo dice: en el verso 16, Colosenses capítulo 2, verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie debe de juzgarles. Así le dice Pablo a los de Colosas. Nadie debe de juzgarles. ¿Por qué? Porque había muchos judaizantes que querían que los seguidores de Cristo, los cristianos, siguieran observando el día sábado como el día del Señor. Entonces Pablo les dice que nadie los juzgue porque ustedes celebran en domingo. Si ellos quieren seguir el sábado está bien, pero si ustedes quieren seguir el domingo no hay problema. Tienen que seguir, y esto no debe de ser impedimento para que ustedes cumplan con la adoración a Dios o santificación, como dice la palabra, con respecto al día de reposo. ¿Sí? Sí, entonces vemos aquí estas citas que le he dado. Esa diapositiva, no sé qué me pasó, se me borró, hermano, de veras, la tenía, pero se me borró. Pero yo espero que sigan anotando las citas. Y finalmente hay una que está en Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Verso, no les digo que me las lean porque yo tengo que leer, no recuerdo con los versos, pero aquí ahorita lo vemos.
El verso 15. El contexto de este pasaje es que Dios les está diciendo a los judíos cómo tenían que celebrar las fiestas populares de ellos. Acuérdense que ellos tenían días de celebración, celebraban la Pascua, la de las cosechas, la de los tabernáculos, la del Pentecostés. Entonces, en el verso 15 nos dice cómo debía de empezar la fiesta del Pentecostés. Y dice el verso 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día que sigue al día de reposo? El domingo, ¿verdad? Porque el día de reposo es sábado para ellos, para los judíos. Entonces dice: contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y así iniciaba la fiesta de Pentecostés, un día domingo, el primer día de la semana, un día después del día de reposo. El Señor cuando viene y derrama su Espíritu fue en día de reposo, fue en día de Pentecostés. De hecho, por eso nosotros somos pentecosteses, ¿sí? Nuestra doctrina es pentecostal. Creemos que Dios cambió ese calendario, ¿sí? De acuerdo a sus mismos propósitos que Él tenía. Dice: antes era la ley, pero ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Recuerda que en el Pentecostés se derrama el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Y empieza a crecer la iglesia, 3,000, 5,000, y se van multiplicando y se van multiplicando. Y Dios hacía maravillas, Dios hacía sanidades, Dios hacía prodigios a través de las manos de sus discípulos. Esa es la era que nosotros vivimos, hermano. Entonces, cuando alguien que cree en el sábado les quiera decir esto, ya espero que hayan anotado las bases, ¿sí? Que las tengan bien presentes y que podamos defender en lo que creemos. Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia primitiva, él decía, este hombre, Justino Mártir, vivió entre los años 100 y 164, y en su primera apología escrita en el capítulo 67 de su apología, él dice: el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Así se le llamaba antes al domingo por parte de los romanos, el día del sol. Porque, vuelvo a repetirles, los días los asignaban de acuerdo a sus dioses. Entonces el domingo le tocaba al del dios sol, y por eso no se llamaba domingo, se llamaba el día del sol. Pero ese día era cuando se juntaban los cristianos, nos dice aquí, y celebrábamos esta reunión general el día del sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos, pues es de saber que le crucificaron el día antes del día de Saturno, que era el día sábado para ellos, y al siguiente al día de Saturno, que es el día del sol. Se apareció a sus apóstoles, y ahí viene la cita, y discípulos, enseñándoles estas mismas doctrinas que nosotros les exponemos hoy. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, hasta los días de la semana son paganos. Y ahí nosotros estamos diciendo: ¿qué día vas a hacer? El día jueves. Pues me voy a ir a la reunión. ¿Y qué día? O sea, entonces debemos de cambiarles también los nombres, usarlos como los usaban los judíos. Si me voy a ir el quinto día de la semana a la reunión, y luego el primer día de la semana. ¿Sí? Bueno, es simplemente un breviario histórico. Ahora sí vamos a ver el término Día del Señor. Y ya se me acabó el tiempo y no hemos empezado todavía. Hasta donde lleguemos. El término Día del Señor. Esto es lo que yo le digo que representa una época. No es un día. Aunque en la Biblia dice el día, pero no es un día, es toda una época.
estado en el Antiguo Testamento y aquí nos vienen unas citas. Vamos a leerlas, algunas, a ver hasta dónde nos da tiempo. Voy a invitar a otros hermanos a que me ayuden a participar en la lectura. A ver, hermana Odaía, Isaías 2:12. Hermana Olivia, Isaías 13:6. Hermano David Alfredo, Isaías 13:9. Voy a dar las salteadas para que no podamos verlas todas las del Antiguo Testamento. Bueno, decir todas. Joel 1:15, hermana Ananí. Joel 2:1, hermano Israel. Hermana Gaby. Joel 2:11. Hermano Arturo Aguayo, Joel 2:31. Hermana Adriana Bolaños, Joel 3:14. Hermana Rosita, Amós 5:18 y 20. Hermana Fabiola, Abdías 1:15. Hermano Luis, Sofonías 1:7. Hermano Iván, Zacarías 14:1. Y, ay Dios mío, hasta allá. Hermano Cristian, Malaquías 4:5. Nada más estas citas y ya le paramos. A ver, vamos a ver Isaías 2:12, ¿qué nos dice? Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Gracias, hermano Daya. Día de Jehová vendrá sobre todo soberbio y altivo. ¿Para quién está dirigido el día de Jehová, hermano? Para los soberbios y altivos. Isaías 13:6, ¿qué nos dice? Aullar, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Gracias, hermana Oli. Vendrá, dice aullar. ¿Qué quiere decir aullar? Es que esto es. Eso es el aullido, era un quejido. Quéjate, lamentate, porque vendrá el día de Jehová y va a ser algo tremendo. Luego, en la siguiente cita, ¿a quién se la di? Hermano David Alfredo. Pero aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Gracias, hermano David. Dice, el día de Jehová terrible, terrible. ¿Cuántos hemos tenido días terribles? Yo creo que muchos hemos tenido días terribles. Pues ¿sabes qué? Tu día terrible es un día de San Valentín comparado con lo que viene de parte de Dios. Dice día de ira de parte de Dios, día de juicio. ¿Qué nos dice la siguiente cita, hermanos? Hermana Nani. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Gracias, hermana Nani. Dice, ay del día, porque vendrá la destrucción, vendrá destrucción. Hermano Israel. Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Gracias, hermano. ¿Qué dice que tienen que hacer los moradores de la tierra? ¿Cómo? Dice, tiemblen, tiemblen. ¿Cuántos de ustedes les han temblado las piernitas? Yo no creía esto de que podían temblar las piernitas, pero hay situaciones que en realidad sientes que se te van las fuerzas y empiezas con el maraqueo con las piernas, empiezas a maraquearle, ¿sí? O las manos ante una situación estresante completamente. Aquí Dios está diciendo, tiemblen los moradores de la tierra. Sí, lo que hemos vivido es miel sobre hojuelas. Yo sé que muchos pueden decir, ay hermano, es que usted no ha visto mi situación que yo he pasado. Sí, comprendemos que como seres humanos pasamos situaciones difíciles, pero el día del Señor, hermano, en verdad yo no le deseo que esté aquí en la tierra. Vamos a la siguiente cita. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su capacidad
hermana Gaby, ¿quién podrá soportar el día de Jehová? ¿Quién lo podrá soportar? La misma palabra dice, ¿quién lo va a soportar? La siguiente cita, por favor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Gracias, hermano Arturo. Dice, la luna, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día terrible, terrible del Señor. Es decir, todo, hermano, todo. Dice, más adelante vamos a ver que la gente va a huir a las colinas, pues de ahí el Señor los va a sacudir y se van a venir para abajo. Se van a deshacer las islas, va a ser una catástrofe total este mundo. ¿Cuál es la siguiente cita, por favor? Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el valle de la decisión? ¿Cuál cita leíste, hermana Adriana? Joel 3:14. Amós 5:18, por favor. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. El 19. Hasta ahí, hermano. Fíjense, gracias, hermano, hasta ahí. Dice, hay unos que deseaban el día de Jehová. El día de Jehová no es nada bueno, hermano. Discúlpenme porque está el nombre de Jehová. O día del Señor, pero no es nada bueno. Es un día de calamidades, es una etapa de calamidades. Dice ahí en lo que acaba de leer la hermana Rosita, es día de tinieblas literalmente. Amós 5:20. ¿No será el día de Jehová tinieblas? Dice, y no oscuridad que no tiene resplandor. Ok, gracias, hermano. Sí, es completo. Estos versículos, si usted los sigue leyendo, siguen hablando del día del Señor, hermano. Simplemente estamos dando probaditas para que no se me espante mucho, para que no vaya a perder el sueño este día. Pero si usted sigue leyendo, sigue hablando del día del Señor y son cosas tremendas. Abdías 15, que nos dice 1:15. Gracias, hermana Fabi. Sofonías 1:7, ¿qué nos dice? Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Gracias, hermano Luisito. ¿A alguien le dije el 14 al 17? ¿O cuál es la cita que sigue? ¿Zacarías 14 al 1? Hermano Iván. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Gracias, hermano Iván. Dice, serán repartidos tus despojos, porque va a haber una mortandad, hermano, tremenda. Si ahorita nos espanta saber cuántos muertos ya van por esta pandemia, déjame decirle que esto es insignificante. Esto es insignificante, estas muertes. Si cuando venga el día del Señor va a ser algo tremendo. Dice la palabra que el olor a putrefacción va a ser algo que se va a oler a kilómetros. Vamos a ver más adelante esas citas. ¿Qué cita sigue, perdón? Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Gracias, hermano Cristian. Entonces, vean, nada más vuelvo a repetirles, fue una probadita. ¿Sí? Si usted quiere seguir escudriñando eso del día del Señor, puede seguir leyendo, ahí están las citas. Y en su casa continuar leyendo, pero eso va a ser algo tremendo y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Yo espero que no se me espante y deje de asistir a las reuniones. Es importante. Hace 8 días decíamos por qué era importante, ¿sí? Porque el Señor está cerca y también el Señor encierra bienaventuranzas
en el libro de Apocalipsis. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver dentro de 8 días citas del Nuevo Testamento. Vamos a ver el periodo que abarca, ¿sí? de qué suceso a qué suceso va a ser el día del Señor, y otras cositas que vamos a seguir viendo acerca de esto. Póngase de pie, vamos a dar gracias en esta hora. Señor, te damos gracias por